Bienvenidos a una nueva actividad de la FEI. Hoy nos acompaña José David Giraldo, que nos hablará un poco de la introducción al diseño de productos interactivos, desde cómo las computadoras invadieron nuestra cotidianidad. Pues José David es un egresado de la Universidad ICESI, de las carreras Diseño Industrial y Diseño de Medios Interactivos, y actualmente está trabajando en el diseño UX en Wolox, en la ciudad de Medellín. Entonces, te damos la bienvenida, José. Muchas gracias por participar en la FEI y dale, ya puedes comenzar a contarnos todo lo que tienes para decir. Bueno, hombre, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un gusto poder seguir pues aportando a este crecimiento y como a la cultura de diseño que llevamos todos, y pues Conceptos y Binef siempre ha estado como en ese esfuerzo por conectar el diseño. Entonces, en este espacio quisiera primero arrancar con una actividad, hacerles unas preguntas a ustedes. Pueden ir contestando y los chicos me van como lanzando las respuestas que ven que el chat empiece, o espero que el chat empiece como a saltar. Entonces, quiero que me digan ustedes qué tienen en común estos dos objetos. Escriban cualquier cosa, lo que ustedes sientan. ¿Ven esos dos objetos? ¿Ustedes qué sienten que tienen en común? Se dice en la marca, son ¿Qué consolas de más? videojuegos, simple pero poderosas, Ujú. entretenimiento, tienen control, diversión, botones, tecnología, innovación, botones, videojuegos, Bien, ok. consolas. Listo, ese estuvo sencillo. Ahora, ¿qué tienen en común estas tres? Servicio del hogar, son electrodomésticos, Sí, son son electrodomésticos. Ajá, ¿qué eléctricos, más? Ujú, ¿qué más? sistema, el negro, diversión para El boomer, negro. Diversión para eh, boomer. color, interfaces, botones, tecnología avanzada en formato sincero al Cuando consumidor, ustedes vivan solos, va a ser diversión también para millennials y centennials, ¿oyeron? Bueno, ¿y estos qué tienen doméstico, en común? comunicación, servicio, Ujú, sí, dicen la hora, sí, dicen la hora. ¿Qué más? posibilita la comunicación, tres tipos de generaciones, registro, llamadas, Ok, ok, cotidianos, ok, sí, 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 ok. Bien, por ahora vamos, han sido fáciles, ¿no? Por ahora, ¿estos qué tienen en común? Wi-Fi, mejor Sí. conectividad, LOT, conexión a red, Bueno, pues mejor conectividad, una impresora. Yo no sé qué impresora tendrá buena conectividad porque son desesperantes. Pero listo, sí, ¿qué más? comodidades, Ujú. huelen el miedo, interactúan La con impresora otros huele el dispositivos, miedo y el router de internet también huele el miedo. Eso, impresionante. ¿Qué más? interfaz intuitiva, interactúan con otros dispositivos, control y automatización, equipos pues, de tecnología, Ok, sí, 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 vamos por el lado. Bueno, y ahora, ¿estos qué tienen en común? tecnología, tiene botones, Y botones. ajá. Interacción, fabricado en China, diseño, Ay, cada China. interacción directa con el usuario, Bueno, de bocina, hecho, ese robot es japonés. reproductores, de Ok, reproductores pues, ok, de ok, ok. audio, Listo. ¿Y qué tienen en común estos?
¿Mm? El color, Listo, vamos más allá. ¿Qué más tienen? ¿Qué más? ¿Qué más? control, sensores, uno los maneja, Ujú. generan experiencias, luz, energía, Ok, son listo. complejos. Son complejos, sí. Son complejos. Sobre todo el control remoto siempre ha sido uno de los productos más complejos que hay y de las peores experiencias de usuario que tienen. Bien, listo. Interactuó Les... una persona. Ajá, interactúa una persona, ok, sí. Y estos dos que tienen en común. Resultados visuales, mi vida en cuarentena. Vida en cuarentena. Venga, Uno el que... programa qué ver o qué hacer. Ajá. Transmisión, Venga, el fáciles que... de adquirir. Fáciles de adquirir. Bueno, el que tenga una impresora 3D en su cuarentena, hágame el favor y nos dice dónde la compró, porque yo quisiera como 5. O sea, ¿cómo así que tienen esto en cuarentena? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Dice ¿Qué que más? muestra una realidad virtual, tiempo, feedback constante, lo Ujú. puede crear una misma persona, puede hacer o Sí. escoger lo que quiera, inteligencia artificial. Ok, 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 bien, 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 bien. Estamos haciendo respuestas interesantes. Y ahora, ¿qué sucede cuando los ponemos todos juntos? ¿Qué tienen en común todos? Digan algo que tengan en común todos, 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 todos. Tecnología, Ujú, diseño, usabilidad, electrodomésticos, ujú. mecanismos, consumo de energía, experiencia de interacción con el usuario, interfaces, necesita que una persona lo use, intuitivos, Exacto, ajá. Listo. De todos esos elementos que acaban de decir, de interfaces, plásticos. experiencia de usuario, esos elementos, esos elementos de conectividad, las otras respuestas que dijeron, comunicación, el contacto con una persona, todo eso se sustenta bajo una misma cosa. Hay algo detrás de todo eso que permite que eso sea realidad. Y digamos que lo que tienen en común todos estos elementos es que todos son una computadora, son productos computarizados. Y cuando uno se pone a pensar, listo, ¿cuántos computadores tengo en mi casa? De pronto dos, de pronto tres, de pronto si mi familia es de 4 personas o 5, entonces tengo 5. Pero nos tenemos que dar cuenta que las computadoras ya no son simplemente esa pantalla, ese teclado y ese mouse que estuvimos acostumbrados en los años 90 a decir como, bueno, si aquí hay gente del año 2000, pues es... mm, pero como que tenemos el computador, ya no es eso el computador ya pasó a un nivel muy diferente, muy superior. Entonces, bienvenidos a esta charla. De nuevo, mi nombre es José David Giraldo, soy diseñador de producto. Eh, lo que les voy a hablar ahora es, vamos a hacer un recuento o tratar de explicar más bien, porque lo siento que en el diseño no hay respuestas absolutas, en el diseño no hay una verdad absoluta, entonces vamos a tratar de explicar el por qué estas computadoras llegaron a nuestra cotidianidad y ya no las percibimos como computadoras, sino como elementos que se hacen parte de nuestra cotidianidad, que enriquecen nuestra cotidianidad y que estas computadoras se diseñan y se diseñan a través de algo que está como muy trendy y mucha gente está como curiosa, es algo que nadie sabe qué es o si saben qué es. En Latinoamérica es como sexo adolescente, como que todo el mundo habla de eso, pero realmente nadie sabe qué es. Entonces, vamos a tratar de descubrir qué es eso que llaman UX y a ver cómo impacta y cómo ha impactado a la sociedad y al desarrollo de productos y a camuflar a esas computadoras. Entonces, primero, ese UX ha permitido que pasemos de unas computadoras gigantescas de los años 50 a lo que vemos ahora, en donde todo nos cae en una mesa.
Antes necesitábamos de un cuarto entero para un computador. Y ahora, en una maleta, nos pueden caber hasta 20 computadores. Una nota, si tienen una pregunta, si tienen algún comentario, si quieren si quieren levantar la mano, adelante. La idea es que sea muy conversacional, porque pues digamos que no va a ser como tal un taller donde yo pueda ver ustedes qué están dibujando, qué están rayando, sino como que podamos conversar, ¿vale? Entonces, bueno, primero definamos qué es una computadora. Y esta definición es muy sencilla, porque no quiero entrar en discusiones terminológicas. Una computadora es básicamente una máquina electrónica capaz de realizar cálculos automáticamente para hacer alguna tarea. Y esos cálculos, esas tareas las hace siguiendo unas operaciones escritas en un software y escritas por alguien o por algo. Y esta definición verán que va a cambiar a lo largo del tiempo, porque de hecho con las nuevas tecnologías ya empiezan a haber computadoras que programan otras computadoras o computadoras que aprenden. El diseño de las computadoras empezó hace muchísimo tiempo y el paradigma en ese momento era que una computadora era una máquina de laboratorio, una máquina gigante pensada para que una persona pudiera operarla a través con un equipo completo. O sea, lo operaban y, perdón, yo voy a correr por acá un momento. Eso, ya. Estaba pensada para que estuviera en un solo contexto y para que la operaran muchas personas, ingenieras, técnicos. Después, con la evolución pues, de la tecnología, inclusive de las guerras, empezaron a llegar a hacer computadoras un poco más pequeñas, en donde se cambió el paradigma de una computadora por muchas personas, sino una computadora para una sola persona. Y se convirtió en una máquina de oficina. Y al convertirse en una máquina de oficina empezamos a notar los grandes atributos y beneficios de tener una computadora que te ayudara a hacer los cálculos, que te ayudara a llevar las cuentas. Y esto despegó un interés por el pensar en cómo hacer que estas computadoras las pudiéramos llevar a todas partes. Y nace algo que se llama entonces, bueno, y antes de entrar en detalle más técnico, cuando vemos la interacción entre las personas, los científicos, los ingenieros, el mercado empezó a interesarse en analizar cuál era la relación entre estos objetos y esas computadoras. Entonces entró la ergonomía con los factores humanos a analizar cómo era esa relación entre la persona con sus factores. Recuerden, no sé cuántas personas allá de ICSI, pero no sé si recuerdan en nuestra clase de ergonomía y taller 3, eh, cómo los factores humanos determinan la manera como nos relacionamos con las cosas, ¿cierto? En donde vemos un estímulo, lo percibimos, entra a nuestro sistema, lo procesamos y generamos una reacción. También empieza a interesarse, o sea, todo el ámbito de la psicología también empieza a interesarse en este nuevo fenómeno de las computadoras y la relación con las personas, en donde empezamos a analizar esa motivación, la manera en que aprendían, cómo era esa relación entre los estímulos y ese diálogo que nos presenta un computador al momento de hacer una actividad. Inclusive también factores sociológicos, o sea, cómo ese computador se convertía en un elemento de estatus, cómo ese computador se convertía en algo que nos definía como profesionales, o sea, cómo ese computador decía, ah, es que usted es ya un hombre o una mujer de oficina. Y todo esto se conglomeró o se recopiló en una ciencia eh, en donde se entendía a la persona y a ese computador como un conjunto operante. Y esto es ergonomía de hace bastante tiempo y ergonomía pura, en donde el ser humano
entrar en contacto con un objeto dentro de un entorno específico, una oficina, un laboratorio, para hacer una actividad. Bueno, alrededor de una actividad para completar una tarea, para llegar a un objetivo. Y nace entonces una ciencia llamada la HCI o Human Computer Interaction, que lo que busca es entender la relación entre las personas y cómo las personas interactúan con los objetos y cómo diseñar esos objetos y cómo diseñar esa tecnología para que funcione bien para las personas. En su momento, estamos hablando de los años 80, los años 90, en su momento, la principal prioridad, el principal interés era la usabilidad. Crear computadoras tan intuitivas como cuando uno conversa con una persona, ¿cierto? Y esto despegó una carrera comercial entre empresas para desarrollar la mejor computadora y la mejor computadora personal. Y una carrera por llevar las computadoras a todas las casas. Entonces llegan empresas como IBM, como Microsoft, como Apple a crear computadoras que empezaban a ser un poco más allá de simplemente usables. Entonces el HCI empieza a darse cuenta, y muchas empresas empiezan a darse cuenta que para ganar esta carrera comercial por quién crea el mejor computador, no solamente se puede contar con el HCI como ciencia, se tiene que contar con muchas otras disciplinas, con los factores humanos, con ergonomía, con el diseño industrial. El diseño industrial es parte fundamental porque sustenta pues, esta física, este elemento físico que llamamos computador. Entran también la ingeniería de la usabilidad, entra el diseño de interacción, entra la arquitectura, entra el diseño visual. Y todo esto empieza a ser un conglomerado de muchas disciplinas: la psicología, la sociología, el diseño gráfico, el diseño multimedial o el diseño de movimiento. Y se convierte en una gran nube enorme de conocimiento que nos presenta una nueva forma de cómo percibir los objetos y cómo percibir esos computadores. Y a todo esto, un hombre en los años 90 lo llamó User Experience Design, o UX, ¿cierto? Y el UX es actualmente un término, el que le llaman un término sombrilla, que abraza y cobija a todas estas disciplinas para poder generar entonces y entender a los productos, no solamente, las computadoras en este caso, no solamente como una computadora que me entrega una tarea, sino la manera como yo la vivo, como yo la disfruto, cómo yo entro en contacto con ella para hacer otras actividades o comunicarme con otras personas. Y llegamos a la relación que tenemos actualmente. Gracias al UX, gracias a que muchas disciplinas dijeron, hey, venga, ¿sabe qué? Traiga el conocimiento que usted sabe de diseño industrial, traiga el conocimiento que usted sabe de arquitectura, de diseño gráfico, de sociología, y crearon computadoras que en este momento son una máquina doméstica, son una máquina personal, son fáciles de usar, las podemos usar con otros productos, porque ¿quién no se sienta con su computadora y de pronto un libro o su celular, o se pone a ver televisión, o está con su mascota, o está comiendo, viendo una serie, y podemos utilizarla en muchos contextos? Ya no estamos atados una, a un cuarto, ya no estamos atados a una casa, a una oficina, lo podemos llevar a cualquier parte. E inclusive ya podemos eh, comunicarnos con otras personas a través de estos dispositivos y realizar muchísimas actividades al tiempo, pues dependiendo también como de la capacidad del computador, pero podemos realizar muchas actividades con ellos. Y entra entonces un nuevo paradigma del diseño de experiencia de usuario, pues
que está dentro del diseño de experiencia de usuario, un nuevo paradigma del HCI, que es varias computadoras en diferentes contextos, haciendo muchas actividades, manejadas por una persona que se comunica con muchas otras personas. Y a esta, y pues aquí digamos que voy a hacer un stop. eh, y de una vez les pregunto, ¿voy muy rápido? Por si voy muy rápido, porque yo tiendo a emocionarme mucho, entonces empiezo a acelerarme. Entonces, si quieren que hable más despacio, solamente levanten la mano y me dicen. Entonces, aquí cambia la estructura y empezamos a ver que ya hay muchos computadores, muchos objetos que se pueden comunicar y los podemos llevar a todas partes, los podemos llevar con nosotros, los podemos llevar al trabajo, a la casa, a la universidad. Y esta tendencia y este comportamiento se llama computación ubicua. Y conectado con la tendencia del Internet de las cosas, crea productos no solamente computarizados, sino que se conectan a Internet, que están interconectados. Entonces ya tienen acceso a mucha más información y nos pueden vender mucha más información. Pero entonces, desde la parte más estratégica, más del diseño y del pensamiento, ¿cómo se puede pensar la experiencia de interactuar con un computador para que sea valiosa para una persona y que tenga éxito en el mercado, que sea competitiva? Digamos que todas estas tendencias pues, han seguido unas estrategias y esas estrategias se resumen en 7 atributos. Un producto, para que tenga una buena experiencia de usuario, debe ser conveniente, debe tener un propósito, debe cumplir, debe servirme para algo que yo quiera que me sirva, algo que yo considere valioso. Debe ser usable. Eso significa que debe cumplir su tarea de manera efectiva, o sea, lo que yo quiero que haga, lo tiene que hacer bien y lo tiene que hacer en el menor tiempo y con el menor consumo de energía posible, tanto para el objeto como para mí. O sea, yo no me tengo que tener que esforzar para poder cumplir esa tarea. Debe ser asequible. Eso significa que debe ser fácil, fácil de entender, fácil de poder acercarme a él y fácil de encontrar. Y esto está muy ligado con el diseño de software, el diseño de las aplicaciones y de las páginas web. Porque cuando vos tenés una aplicación o una página web que tiene muchas pantallas, que tiene muchos contenidos, las personas tienen que ser capaces de poder llegar a esos contenidos, tienen que ser capaces de poder encontrarlos. Si no los encuentran, no podrán comprar, no podrán descargar, no podrán ver los productos que les ofreces. Y pues no importa si Spotify tiene mucha música excelente que te gusta, pero si no la puedes encontrar, entonces no sirve de nada. Tiene que ser creíbles. O sea, tú tienes que poder confiar que ellos están teniendo unas buenas intenciones para poder cumplir esas tareas. Tienen que ser deseables. No es suficiente con que funcionen muy bien, sino que me tienen que gustar, tienen que ser atractivos. Eso está muy conectado con el diseño emocional. Me tienen que mover las fibras, tienen que decir como yo quiero este producto porque no solamente funciona muy bien, sino porque me gusta, porque me representa como persona y porque me representa ante los demás como lo que yo quiero que me vean. Y tiene que ser accesible para personas con diferentes capacidades. Recordemos que nuestra percepción del mundo la logramos a través de nuestros sentidos. Recordemos los factores fisiológicos, la vista, el olfato, el oído, y cuando esos sentidos nos los arrebatan, nos los quitan o no nacemos con ellos, sencillamente vamos a ver el mundo de una manera diferente. Y los productos
deberían también pensar en esas personas para poder ofrecer una experiencia accesible e importante, significativa. Y por último, el valor para el José, negocio. Dime. nos hicieron una pregunta que Dale, es, dale. ¿cómo te das cuenta de que es deseable? Lo deseable es subjetivo, por supuesto, para el cliente, para el usuario, para la persona que lo va a querer. ¿Cómo te das cuenta de que es deseable? Porque las personas reaccionan correctamente frente a una prueba, por ejemplo, de concepto, o bueno, la respuesta es bastante amplia y me puedo extender mucho. Más bien, quien hizo la pregunta de pronto quiera como articular más, eh, como que, ¿qué quieres saber? O sea, digamos, discutámoslo acá. Adelante, tómate tu tiempo y escribe como que, ¿qué significa? Como que, ¿cómo me doy cuenta que es deseable? Estamos esperando la respuesta. Sí, dale, conversémoslo. Mm, dos espectadores nos dicen que si haces o realizas algún estudio de mercado para saber qué es deseable, y otro pues también le responde que si con testeos de usabilidad se podría validar esa deseabilidad. Listo. Eh, bien, listo, ya te entendí, qué buena pregunta. Sí, aquí no hablé y creo que no voy a hablar realmente del proceso de UX porque, pues no les voy a mentir, es el proceso de diseño de un producto cualquiera. Tiene una investigación inicial de usuario y de mercado, dos cosas diferentes, en donde yo, primero, entiendo las necesidades de las personas y entiendo esas necesidades como los tres factores que vimos anteriormente. Las necesidades fisiológicas, las necesidades psicológicas que tienen que ver con la, perdón, con la deseabilidad y las necesidades sociales eh, de comunicación. Entonces, claro, yo tengo que entender qué entienden las personas como atractivo, qué entienden las personas como valioso, qué entienden las personas como deseable. Si vos, es un ejemplo sencillo, pero si vos te das cuenta que en tu investigación las personas consideran que el rojo es un color atractivo, el producto que vas a diseñar debería tender a ese color. Y por otra parte, la investigación de mercado, que es básicamente entender qué es lo que otras empresas están brindando, que las personas consideran deseable y qué se puede mejorar, ¿cierto? En las pruebas de usabilidad, antes de llegar a las pruebas de usabilidad, porque las pruebas de usabilidad eh, solo se realizan cuando ya la promesa de valor está validada, antes de llegar a las pruebas de usabilidad, yo tengo que crear una prueba de concepto que me permita validar si la promesa de valor de mi producto cumple las expectativas de las personas, cumple las expectativas de mis usuarios. Ahí es que yo valido que las personas consideran deseable. Y deseable no solamente en la apariencia física de lo que yo voy a diseñar, sino también en todo lo que va a ofrecer. Y por eso me adelanto a el séptimo punto, que es el valor. El valor es la sumatoria de los otros seis. Entonces, todos esos factores influyen en esa deseabilidad también. Pero sí, para responderte para concluir, tú tienes que entender primero a las personas, los deseos de las personas, las motivaciones de las personas y construir unos perfiles, unos arquetipos que te permitan tomar un punto de referencia sobre cómo crear un producto que la gente considera atractivo, bello, por así decirlo, si cabe la palabra aquí.
o un producto interesante o un producto llamativo. Y en las pruebas de usabilidad, eh, realmente en las pruebas de usabilidad lo que se está validando y lo que se está testeando es la capacidad de una persona para cumplir una tarea. Recordemos que la usabilidad, ahí lo pueden entender, la usabilidad es la característica de un producto para poder ofrecer o permitir que una persona cumpla una tarea de manera efectiva, eficiente y satisfactoria. Entonces la deseabilidad yo les recomendaría eh, medirla, validarla y ponerla a prueba con algo que se llama user engagement o compromiso del usuario. Hay muchas teorías y templates y papers que hablan de eso y explican cómo correr una prueba de user engagement. Y básicamente explica que cuando un producto es atractivo, es usable, yo me pierdo completamente en él. Pierdo la noción del tiempo y me concentro exclusivamente en ese producto. Y entonces, las tareas que yo haga en ese producto y las actividades que yo haga en ese producto me van a hacer, por ejemplo, perder la noción del tiempo. Entonces, cuando hay un buen user engagement, yo puedo pasar horas en Instagram y yo siento que pasaron minutos, pero ya pasó una hora. O siento que pasó una hora y ya pasaron dos. Ahí está relacionado o sea, qué tanta atención atrapa ese producto a la persona. Pero es una muy buena pregunta y te recomendaría entonces es buscar más son las pruebas de user engagement para validar eso. No sé si voy a dejar que respondan en caso de que haya otra duda. No, agradecer pues por tu respuesta y que estaba bien. Listo. Entonces, bien, entonces el, la experiencia de usuario, el UX, no es un producto, no es un producto concreto, no es en este caso un computador concreto. El UX es un conjunto de experiencias y de pasos que permiten crear todo una, valga la redundancia, una experiencia, todo un ecosistema de la relación entre una persona y un producto. Entonces, el UX no solamente es pensar en el mango o la textura o el material que le voy a poner a este celular, digo, a este reloj, sino es pensar también en la experiencia de compra, sino también es pensar en el empaque en el que va ese producto, la experiencia de unboxing, si se va a conectar con otros dispositivos o con otras computadoras, bueno, ¿cómo va a ser esa experiencia? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad pues de comprar algún iPhone más reciente y tiene una versión más viejita. La manera como se conectan es muy chévere porque como que muestra una nube de punticos y tú con el celular más nuevo, como que apuntas la cámara a esos punticos y toda la información de ese celular pasa al celular nuevo. Eso también se diseña y eso hace parte de la experiencia de usuario. Los momentos de uso, cuando yo lo estoy usando el producto, es la etapa más conductual, se llama. Cuando yo estoy usando el producto, eso también se diseña. Ahí entra todo el tema de usabilidad, de lo, atracción, de lo atractivo, también cómo se carga el producto. Pensemos que esos productos computarizados, y ya vamos a entrar en detalle con eso, necesitan una fuente de energía. Entonces, pensar en cómo se carga el producto también es algo súper importante porque también permite entender que, que las cosas, o sea, es la vida real, las cosas se acaban, las cosas se gastan, las cosas pierden energía, tengo que cargarlas. ¿Cómo lo guardo? Entonces, el cómo lo guardo, el cómo lo limpio, todos esos elementos hacen parte de la experiencia de usuario.
y se convierten sí, en ese ecosistema. Y de hecho, si lo analizamos muy bien, cada una de ellas son experiencias, se diseñan, son pasitos. Y yo puedo hacer doble clic y hacer suma de esos pasos para que sean valiosos para las personas. Entonces, ahora, ¿qué ejercicio vamos a hacer aquí? Ya sabemos que es un computador, ya sabemos que los computadores ya no son lo que creemos que eran, ya cambiaron, ya lo que hacen, podemos tener productos computarizados. Entonces, voy a tomar como ejemplo pues el Apple Watch, o este reloj inteligente, y vamos a analizarlo y entender qué significa tener un producto computarizado, un producto interactivo. Y veremos que un producto interactivo tiene dos grandes dimensiones. Una dimensión abstracta y una dimensión física, o una dimensión concreta. Entonces, si quieren, podemos hacer este ejercicio con el mismo. Ustedes en sus casas pueden hacer el ejercicio. Si tienen este aparatico, lo pueden hacer en sus casas el ejercicio. Si no, pueden tomar otro producto de la lista que vimos al comienzo y hacer el ejercicio. Entonces, ¿de qué se compone un producto interactivo? Se compone de estas cuatro dimensiones, de manera muy general. La morfología física, que es el diseño industrial, el sustento que da, que protege a lo que es el hardware y el software, es la estética, es los materiales, es la mecánica, es la manufactura, es el empaque, es los accesorios, es todo lo tangible, son las decisiones de textura que yo tomo. Eh, el sistema periférico, si recordamos las clases del colegio sobre informática, son todos aquellos aparatos que nos permiten comunicarnos con el computador. Es decir, un mouse, un teclado, una pantalla, un micrófono, unos LEDs, unos sensores, todo lo que permite que entre información al, al, al computador y que salga. El diseño de software, que se compone de la arquitectura de la información, ya voy a entrar en detalle con eso, el diseño de la interfaz, las microinteracciones y el hardware, o sea, la materia gris, el cerebro de nuestro producto, que es, y también se compone del sistema de alimentación, de la memoria y del procesador. Y esto es lo que sustenta el software. Y el software es el aprendizaje, es el conocimiento del producto, o sea, es lo que el producto sabe hacer, ¿cierto? Hardware, capacidad, pues cerebro, software, su conocimiento. Y dos elementos transversales muy importantes que son la comunicación, que es la conexión con otros equipos, que nos permite comunicarnos con otras personas, y la alimentación, cómo le entra energía a esos aparatos. Entonces, no sé si van a copiar, igual esta presentación la vamos a subir después, entonces pues pueden tomar apuntes y pueden copiar este Canvas. Entonces, bueno, primero hablemos del sistema periférico. ¿Y qué significa esto? Como el computador es un ente interactivo, o bueno, o por sí solo no es interactivo porque necesita algo que necesita esos elementos, como los seres humanos, necesita esos elementos que le permiten conocer su mundo a su alrededor. Esos elementos de comunicación. Necesita ojos, necesita piel para sentir, necesita oídos. No sé si hay preguntas. Ahí escucho por ahí, ¿no? Bueno, el computador necesita oídos, necesita piel para sentir, necesita boca para hablar. Entonces, el sistema periférico son todos los sensores, actuadores, sonidos, vibraciones, iluminación, luces que debe tener ese producto que vamos a diseñar para que las personas entren en contacto con él. Entonces, estamos hablando de la pantalla, de los botones, de los micrófonos,
si la pantalla va a ser táctil o simplemente va a ser un display informativo. Y ese sistema periférico, eso también se diseña. Y eso está muy relacionado también con el diseño industrial. Y haciendo como una analogía con los computadores, nosotros, o por lo menos el diseño UX del lado de las aplicaciones y del lado, sobre todo el diseño web, tiende a olvidar mucho, mucho el sistema periférico de un producto interactivo. Porque casi no hay, por ejemplo, casi no hay comandos de teclado en la web. Tú usas mucho es el mouse para navegar o el teclado pues solamente para ingresar datos. Pero casi no hay acciones o interacción a través de comandos por teclado o por voz. Entonces eso es algo que pasa mucho en el diseño web, pero no significa que no se pueda hacer. Esto entra en contacto con el software y el software está relacionado con la arquitectura de la información. La conexión entre ese software, que es la parte digital, la parte del diseño visual, se conecta con algo que se llama el diseño de interacción, que es la relación entre una persona y un objeto físico y digital. Es como yo toco, muevo o le ingreso, o más bien, ¿cómo es ese diálogo entre ese computador y yo? Y este diseño, interacción, tiene 5 dimensiones para que pueda ser posible, que es ese elemento físico que sustenta el producto, son los pequeños elementos visuales que permiten que yo pueda entender qué está pasando, como el texto, y ya pues, otra vez, como la representación visual, y una cuarta dimensión, que es el tiempo. Cuando ustedes le dan clic a algo, eso va a reaccionar. No va a reaccionar inmediatamente, va a esperar un poco para mostrarte esa reacción. Y la cuarta es el comportamiento per se. ¿Cómo te va a mostrar esa reacción? ¿Va a saltar? ¿Va a aparecer inmediatamente? ¿Va a moverse de esta forma o de esta forma o así? Entonces, eso es un comportamiento. Y esos elementos también nutren la manera como nosotros interactuamos con los objetos. De hecho, los invito ya aquí a... Hay muchas aplicaciones que la manera como se navegan es a través de gestos. Por ejemplo, Instagram y Snapchat hace rato ya implementaron sus gestos para poder navegar entre las secciones de la aplicación. Esas aplicaciones, Tinder, por ejemplo, tiene una interacción súper interesante en la manera como uno busca las caras de las personas, que es de un lado hacia el otro. Todos estos elementos hace que la experiencia sea más interesante, se nutra. Otro aspecto importante, y aquí es donde he encontrado que hay muchas personas que tienen como que no entienden o les da un poco de miedo esta parte, sobre todo si no vienen de una profesión como el diseño o el diseño web o el diseño interactivo, es que los productos interactivos tienen profundidad abstracta. O sea, no solamente tienen un ancho, un alto, son delgados o pesan, sino también son profundos de manera abstracta, son profundos en su interfaz. Eso se llama arquitectura de la información. Es la José, manera como... Cuéntame. tenemos un participante que ha Dime, levantado dime. la mano. Dime. Le habilitamos el micrófono para que te pregunte. Dale, de una. Listo, María Carranza, ya tienes el micrófono para que lo habilites y le hagas la pregunta a José. Hola, Hola, ¿cómo vas? hola, mucho gusto, te saludo desde Honduras. Uy, súper. Genial. Bueno, mi pregunta con respecto a lo que estás hablando de el producto interactivo tiene profundidad abstracta. Me imagino que vas a tocar sobre
lo que ya dijiste de más que todo la interfaz de las computadoras, o lo que estabas hablando sobre la arquitectura de la información. Esto Ujú. me llama bastante la atención porque eh, es más que todo lo de cómo se basa desde cero, me imagino, ¿verdad? ¿O me equivoco? Cómo se implementa desde cero, eh, no sé, algún producto o una computadora o un computador en general. Entonces, a ver si te entendí. La pregunta es, ¿cómo diseño desde cero qué parte? ¿La parte física o la parte digital? ¿Las dos? Bueno, la arquitectura de la información, más que todo es en variación al hardware o al software. La arquitectura de la información es con relación al software. Ok. Entonces, ese es, por decirlo así, el punto de inicio para comenzar a crear un computador o las especificaciones que va a tener un computador. Listo. De cierta manera, sí, pero depende también, porque vamos a separarlo y me voy a devolver un poquito para poder como dar, porque esta es una muy buena pregunta, creo que ya entendí, pero esta requiere como de devolvernos un tris acá. Yo tomé este ejemplo, es porque es un producto que fue, fue pensado, ¿cierto? Y lo utilizamos no solamente como una pantalla, sino también como un elemento físico. O sea, tiene un valor físico muy importante porque es un artículo, e inclusive es un artículo de lujo, es un artículo que yo llevo, es un accesorio, ¿cierto? Claro, con el fin de cubrir necesidades del usuario. Exacto, exacto. Entonces, si partimos desde la base de que vamos a crear un producto físico digital desde cero, lo que define ese software realmente, y lo que define todo, es la promesa de valor. Y lo que define la promesa de valor es una necesidad real de las personas o una oportunidad de innovación. Entonces, cuando vos tenés la promesa de valor ya clara y la validas y te das cuenta que la gente en verdad quiere un producto como el que te estás pensando, entonces ya entras a idearte ese producto. No Claro, pensar la en la parte estrategia. técnica, no pensar en la parte técnica, sino pensar en, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué Ujú. tareas va a hacer ese producto? ¿Cómo las va a hacer? Me va a mostrar una pantalla, me va a mostrar botones, me va a mostrar solamente luces que iluminan títulos. ¿Qué me va a mostrar? Eso yo lo pienso. Y funciona de la misma manera para el diseño puro industrial, para el diseño industrial puro y para Ujú. el diseño solamente digital. Yo pienso primero lo que las personas utilizan, lo que las personas van a utilizar. Exacto. Cuando yo ya tengo, tengo claro qué es eso que voy a diseñar, qué es eso que las personas quieren, después me voy a la etapa de ingeniería. Entonces voy a hacer de nuevo la partición. En diseño industrial, cuando ya tienes ese concepto claro, y esa propuesta, ese diseño, ese dibujo o ese modelado, pasas a la etapa de manufactura, empiezas a decidir materiales, resistencia, procesos de fabricación, moldes, empaque, transporte, procesos pues, ya de cómo se va a depositar, pues, cómo va a morir ese producto o cómo va a volver a vivir. Y del lado del software, de solamente los productos digitales, es decir, aplicaciones, eh, programas Funciones. o web o diseño web, tú Ujú. creas lo mismo, tú creas ese producto que la persona va a tocar, a sentir, Ahí es a vivir, a donde navegar. entra, ahí es donde Ahí, entra la arquitectura. exacto, ahí entran dos cosas. Ahí entra la arquitectura de la información que está solamente relacionada con la manera como yo organizo la información del producto digital, del software, pero no tiene que ver con la arquitectura de software. La arquitectura de software es otro elemento aparte. La arquitectura de software es como decir la parte de ingeniería
mecánica y de manufactura de diseño industrial. Cuando yo ya tengo mi producto digital y tengo mi arquitectura de la información, hay otro proceso en donde se piensa, bueno, esa interfaz tiene que estar construida con una cierta lógica. Esa lógica se llama pues, desarrollo frontend para que se pueda ver y se pueda vivir por una persona. Y tiene que estar sustentada por una parte más de entrañas, más de, sobre todo si es, principalmente si es web, por un servidor o desarrollo backend donde va a vivir esa aplicación en Internet. Hablo otra vez de lo que es aplicaciones web. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, para volver y como cerrar ahí, cuando yo tengo ese producto solamente digital, yo tengo que pensar en, bueno, ¿cuáles son todos los servicios o cuáles son todas las características o cuáles son todas las funcionalidades que tiene mi producto digital? ¿Qué puedo ver la hora? ¿Qué puedo tener música? ¿Qué puedo tener una calculadora? ¿Qué puedo ver mi ritmo cardíaco? Listo. Todos esos atributos, todas esas funcionalidades no las puedes mostrar al tiempo. Todas al tiempo no las puedes mostrar. ¿Por qué? Porque las personas no las van a percibir bien, porque las personas no las van a poder leer bien, no las van a poder usar, no te van a caber en la pantalla. Entonces hay que empezar a organizarlas por grupitos en relación a su funcionalidad, para qué sirve. Entonces, todo lo relacionado a la hora lo metemos en la sección de hora. Todo lo relacionado a la parte de deporte lo metemos en la sección de deporte. Y por ejemplo acá, todo lo relacionado al clima lo metemos en la sección de clima. Todo lo relacionado no son finanzas, estos son estadísticas del cuerpo. Todo lo relacionado a medición del tiempo y lo relacionado, por ejemplo, a la música, lo metemos en pequeños grupitos. Es lo que hace Google. ¿Cómo así? Con los dispositivos móviles, Google tiene una carpeta específica solo para sus aplicaciones, como ser Gmail, YouTube, Maps, etcétera, etcétera. Sí, sí, exacto. Google hace eso. Bueno, estamos hablando de una arquitectura de la información gigantesca, la de Google, enorme, enorme, pero sí, eso es lo que hace Google. Google tiene esas aplicaciones que entre ellas se conectan, porque tú de Google Maps puedes ir al Drive, o del Drive puedes ir al buscador, y del Drive puedes ir a Docs, a Google Presentations, al Excel de Google, y todo eso se conecta, pero están encapsulados en función de para qué sirven. Piensa en la arquitectura de la información como el mapa de un centro comercial. En un centro comercial se tiende a organizar los diferentes locales en relación a lo que ofrecen, para que las personas los encuentren más fácil. Cuando tú te acercas a un mapa de un centro comercial, tú verás que indica la ruta de cómo yo puedo llegar a ese local, e indica los servicios, por ejemplo, del baño, indica de restaurantes, de cines. La arquitectura de la información es básicamente eso. Si nosotros vemos, es como si cada uno de estos fuera el mapa visto desde arriba de un centro comercial, y cada una de esas bolitas es uno de los locales de ese centro comercial. Entonces, la arquitectura de la información, como dentro de la experiencia de usuario, me permite encontrar la mejor manera para que las personas puedan navegar a través de mi producto digital. Y esa es una profundidad abstracta, es porque, pues, si vemos acá, esta interfaz va a cambiar. No va a ser siempre este reloj. Va a ser, no sé si ves mi mouse, pero va a ser en donde están como todos los circulitos, de pronto va a ser el corazón, van a ser, por ejemplo, la interfaz de reproducción de la música de una canción. Y como cambia, entonces yo tiendo a sentir que es algo distinto, que es una actividad diferente. Sí, Por por medio de ejemplo, las actualizaciones, me imagino. más que las actualizaciones de las páginas que tiene. Es como cuando tú te metes a Facebook, ¿cierto?
y estás en tu inicio y ves todos los memes que hay en Facebook. Y después te metes a tu perfil y ves solamente los memes que tú publicaste. Tú sigues viendo la misma pantalla de tu computador, sigues viendo la misma pantalla del navegador de Chrome o el que utilices, pero ya no es lo mismo en la pantalla en Facebook. O cuando estás en Instagram, tú te metes a Instagram y puedes ver lo mismo, la sección de noticias, y después te metes a buscar, y después te metes por ejemplo, a subir una imagen, y la interfaz va cambiando. Entonces, eso es una profundidad porque yo voy recorriendo voy como navegando la aplicación, pero realmente no, físicamente no la estoy navegando, físicamente no la estoy recorriendo, la estoy recorriendo de manera abstracta. Y es un concepto que es uno de los que de hecho se separa, de cierta manera, del diseño más físico. No sé si respondí tu pregunta, que de La hecho es verdad bastante sí complicada. Ah, dime. la verdad sí, es algo complicado, pero sí me quedó más que claro. Muchas gracias. Ah, bueno, dale. Ok. Listo, entonces, bueno, entonces retomando, la arquitectura de la información es básicamente eso, organización de esos servicios para que una persona los pueda navegar. ¿Sí? Entonces, nuestro análisis se vería algo como esto. Y yo los invito, ya no importa si son diseñadores industriales, si son diseñadores web, si son diseñadores gráficos, si son diseñadores de experiencia de usuario que han hecho hasta ahora solamente aplicaciones web, háganlo. Y de hecho lo pueden hacer con lo que se sientan más cómodos, con un computador. Con un computador verán que aquí está el computador, o por ejemplo, sino con el computador porque necesitan la parte física. Verán que acá va a tener, en el centro va a estar el computador, en el sistema periférico va a estar la pantalla, va a estar el teclado, va a estar el altavoz, en la comunicación va a estar la conexión Wi-Fi, la conexión Bluetooth, en la morfología física va a estar esa carcasa del computador, lo que ustedes soportan del computador, el cargador como accesorio o como elemento de alimentación. Y el diseño del software pues va a ser ya sea el sistema operativo general que puede albergar otras aplicaciones o, la, o un navegador de internet en donde que pueda albergar ya es páginas web, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta todo lo que significa un producto interactivo. Y esto no debería abrumarlos, por favor, no se sientan como, pucha, todo lo que tengo que estudiar, todo lo que tengo que aprender. No, 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 o sea, no. Uno nunca hace todo esto solo, jamás, jamás. Por eso ahí puse, de hecho, en el hardware puse ese asterisco, porque yo no sé nada de hardware, o sea, yo sí mucho conecto un Arduino y ya, pero uno hace este tipo de productos en un grupo multidisciplinario, un grupo de UXers en donde hay ingenieros, en donde hay antropólogos, en donde hay diseñadores industriales, donde hay diseñadores gráficos, donde hay diseñadores de interfaz. Es un equipo grandísimo que nos permite llegar a este tipo de resultados. Entonces, Dime. creo que hay una pregunta que puede ser concerniente a lo que estás diciendo y es la siguiente. Dale. Eh, ¿Cómo se debe enfocar una investigación y qué cosas se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar productos tan masivos como las apps bancarias o un Rappi, por ejemplo? Uf, ahí repetímela. Dale, no hay problema. ¿Cómo se debe de enfocar una investigación y qué cosas deben de tomar en cuenta a la hora de diseñar productos tan masivos como las apps bancarias o un Rappi? Tan masivo significa, o sea, ¿te referís a que las va a usar muchas personas o, o en su dimensión? O sea, que es muy grande. Ahí me puedes escribir. Ay, me salí. Ah, espera un momento. Ya.
¿Siguen viendo mi pantalla? Hola. Sí, ahí se está viendo. Y dice que sí, se refiere a que las usan muchas personas. Ah, bueno, ok. No, pensé que te referías a consideraciones de productos fintech, que es tecnología para el sector financiero. Ok, bueno, yo creo que cuando vos vas a diseñar un producto, vos tienes que pensar para dónde va dirigido, ¿cierto? Si va a estar dirigido a muchas personas, pues entonces vos tenés que tener mucho cuidado, es eh, a qué le estás apuntando. O sea, no puede ser algo muy de nicho, no puedes tener unas decisiones de diseño que estén apuntando a un perfil muy específico. Pero más que pensar en la parte de nicho y más que pensar en que los productos van a ser usados por muchas personas, porque es que de hecho los productos están pensados para, la gran mayoría de productos están pensados para eso, para que muchas personas los usen, es pensar en la parte del soporte técnico. Cuando un producto es tan masivo y lo usa tantas personas, el equipo, es un producto digital, el equipo de ingeniería detrás de ese producto tiene que ser bastante robusto. El servidor que permita atender todas esas solicitudes de, de consultas a una aplicación bancaria, con todos esos pasos de seguridad o la atención de un sistema de streaming o la atención de esas aplicaciones como Rappi, la parte de atrás tiene que ser muy robusta, tiene que estar pensada para ser escalable, porque lo interesante de los productos solamente digitales es que el día de hoy tenés 1.000 usuarios y en 3 días tenés 1.000.000. Entonces vos tenés que estar preparado para ese crecimiento. ¿Y cuál es el problema con este crecimiento? O sea, en los productos físicos también es posible que el consumo se incremente. O sea, yo lanzo un super termo interactivo que me mantiene los líquidos a la temperatura que es y se conecta con mi celular. Listo. Y me lo compraron 1.000 personas el primer día. Y a la semana ya tengo 1.000.000 de pedidos. No las tengo. Entonces pongo a todo el mundo a esperar y las pongo a producir y luego las entrego. En el mundo del software no funciona así, porque la aplicación está en Internet. Cualquiera puede acceder. Y si vos no estás pensando en que en algún momento por eso hay que estar muy atentos como cómo se comporta tu público, si vos no estás atento a ese incremento, tu servidor colapsa y se cae la página. Y eso de hecho, pues no sé si le pasó, pero estoy muy seguro que en este momento empresas como Zoom, empresas como Merkeo en Colombia, empresas como Rappi, tuvieron que estar muy atentas de cuántas personas ingresaban a la aplicación y consultaban y hacían pedidos. Porque eso, o sea, el servidor tiene una capacidad es limitada, no es infinito. Entonces tenemos que poder pues, prever esa demanda. Entonces yo siento que más que pensar en qué consideraciones de diseño, es pensar mucho en la parte tecnológica, la parte de la capacidad. No sé si ahí respondí tu pregunta. También, José, nos preguntan qué son microinteracciones. Qué buena pregunta. Muy interesante. Listo. Las microinteracciones son aquellos comportamientos que suceden muy específicamente en una parte de la interfaz. Aquellos cambios en la interfaz
que suceden de manera específica, que son pequeños, que son, yo les llamo coquetos, que son atractivos. Entonces, por ejemplo, acá, miren aquí. Él aquí le da tap al botón de like, ¿cierto? Cuando ese botón de like se hunde, o sea, como que da la ilusión de que ha sido presionado, entonces se encoge y luego se vuelve a agrandar. Y entonces aparece la manita de manera, sí, pues aparece general. Eso es una microinteracción. Es un elemento pequeño con el que yo puedo interactuar en la interfaz, que no necesariamente me saca de toda la pantalla, que no necesariamente es para navegar, sino que es una acción puntual que yo puedo hacer. Hay microinteracciones que sí me cambian y que me sacan y que me permiten navegar, pero lo más importante es ese elemento que brinda eh, la sensación de que lo estoy tocando. Recuerden que el diseño de interfaz es una ilusión. Aquí no hay nada. Aquí sí, esto es un montón de bombillitos, un montón de LEDs que se pintan. Y el diseño de interfaz hace que esos bombillos se pinten de manera diferente. Esos LEDs se pinten de colores diferentes. Entonces realmente yo no estoy tocando nada aquí. Es la ilusión de un botón. Es la ilusión del texto. Es la ilusión de que yo scrolleo. Es la ilusión. Entonces, las microinteracciones permiten hacer eso. Son ese pequeño cambio, ese pequeño comportamiento muy, muy localizado de algún elemento de la interfaz. José, nos quedan 20 minutos. ¿20 minutos? Sí. Uy. Bueno, listo. Entonces, bueno, entonces este esquema les queda a ustedes para que, y de hecho de aquí hay mucho, mucho que trabajar y mucho de qué hablar, porque de hecho la comunicación solamente, y eso que aquí simplemente lo dejé como muy chiquito, solamente la comunicación entre productos interactivos es gigante, gigante. Los pasos como yo intento o como yo me doy cuenta que está conectado con otro, cómo me doy cuenta que ya lo descubrió, cómo paso información, cómo me aseguro que estoy conectado con el que es y no con el de otra persona. Entonces, esto es primero, es pequeño, una pequeña pizca general de lo que es. Y de nuevo, por favor, no se, no se abrumen. Piensen que más bien se necesitan muchas personas para diseñar un producto así. Entonces, hay trabajo para todo el mundo, la verdad. Y el diseño UX requiere de muchas, muchas, muchas disciplinas. Los invito también a hacer este ejercicio con otros productos también, otras computadoras o con otros productos interactivos. Por ejemplo, aquí está el ejemplo muy, 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 muy generalizado de una cámara reflex digital. Esta tiene lo mismo que tiene también el Apple Watch. Tiene la relación entre la persona, tiene el sustento físico, esa materialidad, esa carcasa, tiene todo el sistema periférico, que de hecho en las cámaras es bastante grande. Se reduce un poquito cuando empieza a ser una pantalla táctil, pero el sistema periférico de una cámara profesional de fotografía pues es bastante grande, tiene muchos botones y muchos elementos que giran y perillas. Tenemos el hardware, que es ese cerebro, y tenemos su software, que es su conocimiento. Y aquí pues les puse como un screenshot de esa pantalla digital que yo puedo navegar. Y esto lo van a poder hacer con cualquier producto interactivo que tenga como esos dos componentes físicos y digitales. Y bueno, visiones a futuro.
Yo creo que no quisiera como repetir lo mismo de la cuarta revolución industrial, de que todo va a ir hacia inteligencia artificial, IoT, de Big Data, blockchain. Pues sí, eso va a pasar, pero esos productos siguen siendo como muy abstractos, muy digitales. Yo creo que la materialidad nos va a llevar a productos que sean muy emocionales, sean que sirvan para conectar a las personas, productos que nos cuenten historias, productos computarizados, ¿no? Productos computarizados, productos interactivos que brinden valor y que nos conecten. De hecho, en este momento, los productos computarizados, los computadores han jugado un papel importantísimo para que nosotros podamos llevar a cabo la gran mayoría de nuestras actividades. Y yo creo que a futuro va a seguir así, se va a seguir trabajando en interfaces eh, con las manos, o sea, va a llegar un punto donde los computadores van a ser capaces de leer y entender los gestos sin necesidad de que los toquemos. Por ejemplo, ya está muy avanzado el diseño de interfaces por voz. Entonces, realmente no es que vaya a cambiar, sino que van a haber ciertos productos que van a empezar a tener un valor agregado relacionado a la relación entre las personas y generar vínculos muy, muy fuertes, productos muy, muy emocionales. No me quería ir sin antes de dejarles este regalo. Este es una membresía gratis de 2 meses del Interaction Design Foundation. Ahí está el link. Cuando se metan ahí, recibirán 2 meses gratis de los cursos del Interaction Design Foundation. Son excelentes, me han parecido súper buenos, como la comunidad es bastante grande, ustedes podrán tener acceso a personas de todo el mundo. Entonces, lo pueden copiar, no sé si lo dejo más tiempo ahí, y ya la siguiente diapositiva es como de agradecimiento y preguntas, entonces creo que dejaré esa diapositiva para que copien ese link. José, Dime. rápidamente, una recomendación para María Carranza de programas para crear aplicaciones. Dale. Otra vez, perdón, dime, me confundí, qué pena, ¿qué? Dale, que María Carranza pregunta por una recomendación de programas para crear aplicaciones. ¿Para crear el código o para crear la interfaz de usuario? No especifica, vamos a ver qué responde. Para De interfaz de usuario. Ah, ok. No, pues la verdad, depende de tu presupuesto primero y de lo que quieras, lo que estés buscando. Por ejemplo, yo pues, para mi trabajo utilizo Sketch, básicamente porque la empresa lo tiene. Entonces, lo utilizo, me parece que es muy, muy, muy bueno. Tiene muchísimos plugins que yo le puedo conectar para poder subir las pantallas a Marvel y hacer pruebas de usabilidad, o a InVision y hacer revisiones o entregas a desarrollo. O hay una nueva plugin para Sketch que se llama Anima, creo que es Anima, que me permite crear prototipos de alta fidelidad con interacciones súper interesantes. A modo personal, yo uso mucho Figma. Figma me gusta mucho porque todo está en la nube. Entonces no tengo que, como tal, usar el producto y guardarlo en mi escritorio, sino que yo lo cargo todo el tiempo en la nube y lo puedo usar en cualquier parte y puedo acceder a lo que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, yo ahí creo mi portafolio. Figma es una muy, muy buena herramienta. Y ya herramientas más robustas y costosas también. Framer. Framer es tanto para crear interfaz, prototipo y código,
Es una herramienta súper poderosa. No es muy querida por muchos diseñadores que tienen un poquito de miedo al código. No tienes que saber código para usarlo, pero si sabes código vas a poder usar unas cosas muy bacanas. Y por último, XD. XD, yo creo que no te dije como así nada súper nuevo, pero XD es muy, muy bueno para hacer también microinteracciones. Onboardings, por ejemplo, procesos de onboarding, donde suben, bajan, se mueven cosas, eso es muy, muy chévere hacerlo en XD porque lo puedes hostear y lo puedes lanzar y puedes poner el prototipo con una clave para que, pues para proteger los derechos de propiedad y bueno, temas de seguridad. Y bueno, entonces eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Me hubiera gustado hacer que fuese más como conversadito, pero yo entiendo que es un poco difícil la dinámica. Am, Igual me regreso acá, lo dejo aquí y abro el espacio para preguntas, si quieren ponerlos, no sé si los chicos nos van a dejar poner los micrófonos. Yo creo que la persona que haya llegado hasta acá no tiene intenciones de hacer eh, una, alguna broma pesada porque pues ya es como mucho tiempo escuchándome a mí hablar, entonces sí me gustaría que la gente quiere hablar o comentar algo. Adelante. Para esa dinámica podríamos entonces, los que quieran hablar, pues alzar la mano y vamos dando los turnos. Grady, ya puedes hablar. Tienes que habilitar tu micrófono para preguntarle a José. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias. Realmente me resultó muy, muy interesante toda tu plática y, bueno, más que nada, gracias por esa parte. Y como pregunta, bueno, esto ya es más acerca de lo que es lo de Interaction Design Foundation. Este, acabo de entrar. En caso de querer, bueno, y que me guste todo lo que es esta parte en sí, a qué contenidos estaría teniendo acceso o ahora sí que cómo funciona. Bueno. Bueno, esta fundación se dedica a la enseñanza de la experiencia, del diseño de experiencia de usuario. Entonces tú vas a tener acceso y todos van a tener acceso a cursos con diferentes niveles de experticia. Cursos muy básicos, muy, muy, muy de principiante, cursos un poquito más intermedios, muy prácticos y cursos mucho más avanzados. Los cursos de principiantes son más conceptuales. De hecho, este es de beginners. Yo lo estoy haciendo para reestudiarme muchas cosas que aprendí en la carrera y está muy bueno. Ya hice uno que se llama Conducir pruebas de usabilidad. Bueno, todos están en inglés, eso es lo único, pero son muy variados y o sea, se centran en enseñar conocimiento que va a durar en el tiempo. Aquí no te van a enseñar de tendencias, no te van a enseñar de herramientas puntuales, porque esas herramientas van a quedar obsoletas en algún momento. Aquí te hablan de las bases que fundamentan el diseño de experiencia, como el comportamiento humano, la psicología humana en relación a la tecnología. Eso no cambia porque el cerebro humano no ha cambiado en muchos años y no va a cambiar. Entonces, por lo menos no vamos a sentir ese cambio. Entonces, el conocimiento que tienes acá es muy, muy bueno para iniciarte en lo que es el diseño de experiencia de usuario. ¿Tú de dónde eres y de
¿Y qué campo eres? ¿Qué estudias? ¿En qué Ok. trabajas? Estoy estudiando diseño industrial y soy de México. Buenísimo, qué bien, bacanísimo. Bueno, pues como te digo, que estudies diseño industrial no significa que no puedas hacer UX. Y esto se lo extiendo a muchos amigos, a muchas personas que están preocupadas por eso. Eso sí, me voy a regresar. Las empresas no tienen ni idea qué es UX. Entonces, si ustedes van diciendo que son diseñadores industriales para aplicar a un puesto de UX, les van a decir, pero ¿usted por qué va a hacer UX? Es que ellas no conocen estas burbujas. Apliquen como diseñadores de experiencia de usuario, como diseñadores de producto, porque sus conocimientos en diseño industrial les van a ser supremamente útiles, sobre todo para entender el producto en su contexto. Ok. ¿Cómo es que se inicia en el campo de, bueno, todo lo que es el UX? ¿O cómo podría yo iniciar en este ámbito? Bueno, lo primero es que leas mucho sobre Human Computer Interaction, HCI, y que entiendas de qué se trata, de dónde salió, o sea, que retomes todo lo que yo estaba presentando y más bien lo digieras tú a tu ritmo y lo leas. ¿Por qué? No por el hecho de que la experiencia, el UX y la experiencia de los usuarios se esté utilizando mucho en el diseño digital, no necesariamente. Es por la palabra computadora. Sin esa computadora no habría diseño de interacción, no habría diseño interactivo, no habría esa reacción, ese diálogo entre un producto que me percibe, que me responde, que me permite hacer un montón de tareas, porque recuerden que una computadora hace tareas, cálculos, siguiendo unas reglas en un software. Entonces, eso es muy importante, esa palabra, computadora, es muy importante para poder como entender esa experiencia de usuario desde esa perspectiva del diseño de interacción. ¿Sí? Entonces, es valioso que arranques por ahí y lo verás que desde tu lado del diseño industrial vas a ver mucha conexión, mucha conexión. O sea, recuerda que todo el sistema periférico de un computador lo diseñó un diseñador industrial. El, el director de diseño, mucho tiempo el director de diseño de Apple, eh, pues fue un diseñador industrial. Jonathan Ive es un diseñador industrial. Entonces, ese conocimiento te va a servir mucho también para poder iniciar. Y sí. Entonces, crear una microinteracción. Lo más difícil de crear una microinteracción es pensar cuándo es realmente pertinente y necesaria. Porque tiene que tener una utilidad y tiene que estar cumpliendo una función. Esa forma tiene que seguir una función. Entonces, lo más difícil es saber cuándo aplicarla, cuándo ponerla, cuándo es realmente necesaria. Que el botón va aquí, entonces se desplaza y me mueve. O, por ejemplo, si estoy trabajando con usuarios más senior, pues o como más ancianos, entonces las microinteracciones me ayudan a que ellos entiendan que el botón y que la página se corrió y no se la muestro de una, sino que se la muestro que se desplaza. Eh, y digamos que ya supiste cuándo aplicarla, cuándo es realmente importante aplicar una microinteracción. Lo importante ahí, y entra ya el diseño, las dimensiones del diseño de interacción, tienes que pensar en el tiempo de esa microinteracción. Tienes que pensar que esa microinteracción tiene que ser lógica, o sea, tiene que ser coherente con lo que quieres hacer. Si por un ejemplo muy sencillo, si es una flecha que apunta hacia arriba
la microinteracción no puede ser que se mueva y se vaya así. Porque porque no está siendo coherente con su forma, con esa morfología que me indica que va hacia arriba o que va a pasar algo que va. O sea, tenés que pensar en cómo es la forma de ese botón que vas a hacer que sea interactivo, que cambie, porque la microinteracción es eso. La microinteracción depende del cambio y del tiempo. Entonces, es conseguir que sea relevante para lo que quieres hacer y segundo, que tenga lógica, que su comportamiento tenga lógica y que ayude a que la persona entienda y no se confunda. Las microinteracciones son para enriquecer la experiencia, para que ayuden a entenderle, ayuden a que una persona entienda qué está pasando en una interfaz. Sí, respondí tu pregunta. No sé si alguien más quiera poner micrófono y conversar. Adelante, esto. Igual no nos vemos las caras, entonces no se preocupen. Dice que sí, que muchas gracias por la respuesta y nos quedan 5 minutos. ¿Alguien más que quiera ahí? ¿Yo puedo ver las preguntas también? Nureidi Roset levantó la mano para preguntar algo, me imagino. Ahí te habilité el micrófono. En tu caso, bueno, a lo mejor va a sonar rara la pregunta, pero ¿qué edad tienes y a partir de cuándo empezaste a involucrarte en este mundo del UX? Bueno, yo tengo 25 años y yo empecé a estudiar diseño industrial a los 17 y en mi universidad hay una carrera también que se llama diseño de medios interactivos. Y a pesar de que el nombre es larguísimo, básicamente es diseño de interacción. Y me llamaba mucho la atención, me parecía súper interesante. Y yo siempre como estuve muy involucrado y era como muy apasionado por las cosas que se movían, por los objetos que reaccionaban y los sensores. Entonces apliqué a la simultaneidad para hacer las dos carreras y la empecé en séptimo, o sea que tenía 21 años de pronto, a los 21, más o menos, a los 21 empecé a estudiar diseño de interacción y ya, y me gradué hace nada. Y sí, entonces la carrera o sea, yo cumplí los 5 años de diseño industrial. En Colombia se estudia 5 años, la mayoría de carreras. 5 años de diseño industrial y otros 2 años más para completar la carrera de diseño de interacción y un año más de proyecto de grado. Entonces fueron como 7 años, 8 años estudiando. Sí, me gusta estudiar. No, eso es muy bueno, está bien. Wow. Tendré De que nuevo, No, sí. entonces. dime. ¿Qué? Nada, tendré que esforzarme para poder llegar a eso. Igual recuerden que el diseño de experiencia de usuario es un trabajo colaborativo. Yo trabajo con más personas de muchas áreas. Muchas Bueno, José, gracias. las últimas dos preguntas es de Luan Erazo, que ¿a dónde te gustaría llevar el diseño en Colombia? Y la otra es, ¿los modos oscuros de las apps los consideras pertinentes? Uy, esa conversación es muy interesante. Pero bueno, primero, ¿dijiste Luan o Juan? Luan, Luan. Venga, ¿por qué no le habilita el micrófono y que hable? Ya la-
Ya. La Luan, ahí ya puedes hablar. Aló, hola, hola, ya. Sorry, no puedo hablar, tenía un poco de bulla en mi ambiente, pero creo que ayudó. Hola, Eh, Papu, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, aquí viéndote desde la distancia. Eh, pero sí, viendo que también has tenido como un desarrollo muy ambientado a lo que es crear y tener el diseño como en un principio, y sabiendo que Colombia está en un momento en el que apenas está digitalizando, ¿a dónde podría llevarse o bueno, no solo Colombia, Latinoamérica en sí, que también está viviendo este proceso de digitalización que por lo menos ya pasó a Estados Unidos? Y que en este momento podemos decir que tenemos una base de aprendizaje de lo que ellos hicieron, hacia dónde podríamos apuntar a llevar el diseño y lo que es la interactividad o estos productos en nuestro ambiente latinoamericano. Bien, no, es una pregunta bastante compleja. Intentaré responderla como de manera resumida. Primero, siento que no se puede entender a Latinoamérica como un todo, porque lo que me ha enseñado el trabajar en una empresa argentina es que a pesar de que todos hablemos español, bueno, excepto Brasil y Guyanas, somos diferentes. Tenemos políticas diferentes, tenemos economías diferentes, tenemos percepciones del mundo y de relacionamiento distintos. No es lo mismo hablar de negocios con un mexicano a con un argentino. La manera como se tratan, lo directos que son, o la manera como las personas mexicanas no te dicen no jamás, o el colombiano te echa un cuento gigante, por ejemplo, te echa un cuento gigante para responderte. Entonces, esa relación, o sea, eso es bueno, eso es bueno. Digamos que eso es bueno. Entonces, yo invito a no pensar en Latinoamérica como un todo, sino por sectorcitos, como por clubes. Esa es primera cosa. La segunda, yo siento que Latinoamérica, o por lo menos Colombia, hablo solamente de Colombia, eh, va a seguir trabajando mucho y muy fuerte en el diseño de servicios digitales, lo de Rappi, Merkeo, y en el diseño de servicios para el sector financiero y para el sector agrónomo, porque somos un país agricultor. Eso pues. Entonces, pero va a estar muy, muy, muy ligado al diseño digital, no al diseño físico. ¿Por qué? Porque el diseño industrial es costoso, el diseño industrial es difícil de hacer, porque yo puedo hacer, mientras que en el diseño digital, solamente digital, puedo hacer 50 prototipos en 6 meses de alta fidelidad, bueno, con un super equipo. Yo en el diseño industrial, un producto de alta fidelidad, lo puedo hacer uno en 6 meses o uno en un año, porque es costoso, los materiales son costosos, la manufactura es costosa, mandarlos a China para que traigan los sensores y las piezas y los moldes es costoso. Entonces, yo siento que perdón, interactivo en Colombia, por lo menos en Colombia, va a apuntar a fintech, a, me olvidó cómo se llama el de la agricultura y tecnología, y a servicios como esos servicios comerciales. Sí, como que lo veo más como por ese lado. Okay, muchas gracias y respondió mi pregunta. Y a la otra del patrón, los Dark UI. Bueno, mira, la verdad depende. De nuevo, depende del contexto. Mm, por ejemplo, hay algo muy interesante en los últimos, de hecho ya hace rato en el iPhone, no sé si en los Android, es que la sección no sé si pueden ver, voy a ver si, la sección de la alarma es automáticamente negra, es negra, tiene una interfaz oscura. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué cambia eso? Y recordé que cuando yo ponía la alarma y la interfaz era blanca, pues me enseguecía. Y cuando me despertaba a las 5 de la mañana a estudiar y veía la interfaz,
y era blanca, me volvía a enseguecer y casi no podía ver. Cuando la ponen oscura, es más fácil pues cuando está la luz apagada, verla. Es muy, muy fácil. O sea, no te brilla en los ojos, no te golpea. eh, por esa razón, por esa razón, la mayoría de editores de texto y de código son interfaz oscura para que vos no te canses la vista. También, por ejemplo, Photoshop, Photoshop y Illustrator, bueno, InDesign, todos esos, After Effects, todos esos son interfaz oscura para que no desgastes tus ojos. Yo cambié también la interfaz de Sketch a una interfaz oscura. Entonces, yo siento que es un buen recurso, pero no es para todo momento. No es para todo momento porque, por ejemplo, en el día, imposible. Si la interfaz es oscura, en el día no se ve, es un espejo. Entonces, yo siento que sí, pero de manera contextualizada y para casos muy específicos. Espero haberte respondido la pregunta. Bueno, se nos quedamos sin tiempo. Yo sé que la verdad la charla está súper amena, pero ya se va a finalizar y pues primero que todo darle las gracias a José por ser parte de este CFI versión 2. Súper interesante la charla, súper interesante lo del UX. También queremos agradecer a Brian Delgado y Diseño Industrial Z y los interesados en la sección de preguntas. Pues les vamos a dejar los perfiles de Instagram para que averigüen un poco más y los conozcan mejor. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien.